que abra su Biblia junto conmigo ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Qué gusto nuevamente, de verdad, verlo por aquí. Me gozo ver a la iglesia. La década de los 60, de ahí del siglo pasado, fue una década de muchas transformaciones sociales. Los valores, las virtudes que había mantenido la civilización durante siglos, hermano, en la década de los 60 fueron puestas en entredicho por una generación de jóvenes que desafiaban los valores de sus padres, ¿verdad? Una generación irreverente, una generación que desafiaba la autoridad, que desafiaba el status quo. Pero la generación de los 60 no solamente era irreverente o desafiante con los valores de sus padres. Esa generación fue una de las primeras generaciones que comenzó a desafiar y a mostrarse irreverente con todo lo que tenía que ver con Dios, con el cristianismo y con las cosas sagradas. Como que de alguna manera se fue bajando a algo muy ordinario. Probablemente el ejemplo más clásico de ese espíritu de irreverencia fue una declaración que en 1966 hizo un músico inglés llamado John Lennon. En ese tiempo él era uno de los personajes más influyentes de su época, era seguido por millones de personas alrededor del mundo. Un día él declaró esto: el cristianismo va a desaparecer, el cristianismo se encogerá y se irá. No tengo por qué discutir esto. En este momento, dijo, nosotros, o sea, refiriéndose a su grupo, a los Beatles, dice, nosotros somos más populares que Jesucristo. Ahora, ninguna figura pop tan influyente había hecho una declaración como esa. Pero a partir de ahí, volverse irreverente contra Dios se volvió algo bien visto, algo cool, algo que te daba como una etiqueta de una persona popular, intelectual. Te hacía ver malote, pero al mismo tiempo te hacía ver muy atractivo, ¿verdad? Esa herencia impía ha llegado hasta nuestra propia época. Cantantes, políticos, escritores, actores, gente famosa puede hablar o decir cosas de Dios sin ningún pelo en la lengua, sin refrenar su boca de decir tontería y media. Apenas el viernes estaba leyendo la declaración de un exfutbolista argentino, Héctor Enrique. Él recordaba en esa entrevista su tiempo con Diego Armando Maradona en la selección de su país. Y él decía algo así: jugar al lado de Maradona, dice, era como estar junto a Jesús. Era lo máximo. Ahora escucha. Tal vez tú pienses, ese tipo de irreverencias, de tonterías, solamente se da entre los pecadores, ¿verdad? Entre gente que no conoce a Cristo. Pero le voy a decir algo. Ese espíritu de irreverencia ha impregnado algunas esferas de la vida cristiana. Ya aquí en nuestras iglesias, o sea, no en el compañerismo, pero dentro de la iglesia cristiana, ya tenemos a nuestros propios irreverentes. Ya tenemos nuestra generación de cómicos cristianos, de predicadores chistositos, que pueden hacer mofa, decir barbaridad y media de Dios, de la Biblia, de la iglesia, y pueden burlarse, hacer chistes de todo lo sagrado que se les atraviesa, y muchos de ellos son muy populares. Tienen miles de seguidores en las redes sociales, escriben libros, son gente bastante influyente. Y muchos dicen, es que él es muy irreverente.
Él no es como esos predicadores convencionales que nada más hablan de justicia, de juicio, o que hablan de pecado, que hablan de evangelismo. No, dice, Él me gusta porque es muy chistoso, me hace reír bastante. Hermano, la irreverencia es la marca de nuestra época. Usted véalo. La irreverencia es la falta de respeto por todo lo sagrado, por cada figura de autoridad. Pero si usted y yo no tenemos cuidado, nosotros mismos podemos, dentro de la iglesia, escuche, no estoy hablando de los pecadores, estoy hablando que dentro de la iglesia podemos convertirnos en hombres y mujeres muy irreverentes delante de Dios. Por eso necesitamos aprender esto. Quiero que abras tu Biblia junto conmigo ahí en el libro del Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 y 2, porque quiero predicarte un sermón que le he llamado así sencillamente: cuida tus pasos. Eclesiastés 5, versículos 1 y 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, o sea, cuida tus pasos. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Quiero hablarte acerca de que cuides tus pasos. Y me gustó la traducción de la Nueva Versión Internacional, que de hecho es la que tenemos aquí en esta imagen. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar, en vez de ofrecer sacrificio de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. Quiero hablarte de un corazón irreverente. ¿Quién es alguien irreverente, hermano? En pocas palabras, alguien irreverente es alguien que no tiene respeto. Ahora, contrario a lo que el mundo piensa, ser irreverente no es una virtud. No es algo de lo que hay que sentirse orgulloso y decir, oh, yo soy muy irreverente y yo no respeto a nadie. Yo sí les digo sus cosas, yo sí les digo la neta y lo que tienen que escuchar. O a mí no me gusta eso y yo lo hablo. Una persona irreverente, hermano, no es motivo de orgullo. Una persona irreverente es una persona ignorante por lo general. Es una persona necia. Y es una persona insensata para usar la boca. Mira la opinión que tiene la Biblia de un irreverente. Y en el libro de Judas capítulo 1, Judas es el penúltimo el penúltimo libro de la Biblia, está a un ladito de Apocalipsis, atrás de Apocalipsis. Mira la opinión que tiene la palabra del Señor de alguien irreverente. Judas, versículos 8 y 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. No obstante, dice, de la misma manera también estos soñadores, y ve el calificativo que usa ahí la Escritura. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Pon atención en eso. Rechazan la autoridad y blasfeman, o sea, hablan en contra de las cosas sagradas y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, ¿quiénes estos? Esos soñadores que blasfeman. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ahora vea lo que está diciendo aquí la Escritura. Alguien irreverente, alguien blasfemo, alguien que habla
mal de Dios, que no guarda respeto por las cosas de Dios, él mismo se siente muy audaz, muy atrevido. Como decía hace rato, se siente muy malote. Dice, yo puedo decir lo que sea y para mí Dios es esto y es aquello. Pero la Biblia dice, son como un animal que no razona, que abre la boca solamente porque tiene boca, que habla solamente por hablar. Ahora, yo no lo estoy diciendo, la Biblia es la que está diciendo, dice, se corrompen como animales sin entendimiento. Ahora escuche, ser una persona irreverente no es algo de lo cual uno debe sentirse orgulloso. La Escritura pone a los irreverentes en la misma lista de los secuestradores o de los que son capaces de asesinar a su padre o a su madre, así de ese tamaño. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 10, nada más para que vea que la irreverencia no es algo de lo cual uno debiera sentirse muy orgulloso. Primera de Timoteo 1, versículos 8 y 10, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, ¿qué? Que la ley no fue dada para el justo. Entonces, ¿para quién? Sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. O sea, estos son aquellos que pueden matar a su papá o a su mamá, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, o sea, esto es los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ahora vea usted en qué lista están metidos los irreverentes. Junto al secuestrador, junto al asesino, junto a alguien que podría cometer uno de los crímenes más bajos, como asesinar a su propio padre o a su propia madre. En esa lista están los irreverentes. Ahora vea algo. En el pasaje que acabamos de leer, los irreverentes están colocados al lado de los profanos. Y tal vez usted diga, ¿quiénes son o qué es un profano? Bueno, la palabra profano puede significar varias cosas en español. Estoy hablando todo esto en español. Un profano, si usted ve el diccionario, puede referirse a una persona ignorante. Búsquelo si quiere en un diccionario, en el de la Real Academia Española de la Lengua, y cuando viene la palabra profano, dice que es alguien que es ignorante. Pero también se usa para describir a una persona que no respeta las cosas santas, ¿verdad? Ahora, esa palabra, profano, en el original griego es la palabra bébelos. Bébelos habla literalmente de uno que cruza la raya, que cruza la línea. Eso significa bébelos, uno que pasa los límites. Ahora, si alguien es un profano, un bébelos, cruza la línea, yo creo que por eso es que aquí en México, ¿verdad? Decimos, fulanito se pasó de la raya, o sea, como que se pasó de lanza, se excedió. Bueno, un profano es alguien que cruza la línea, alguien que no respeta los límites, hablando de las cosas de Dios. Y por lo tanto, un bébelos, o sea, un profano, un irreverente, va a sufrir las consecuencias. Cuando Dios se manifestó ante el pueblo de Israel, Él les hizo una advertencia: no crucen los límites. Éxodo capítulo 19, versículos del 10 al 13. Y mire, quiero que vaya usted conectando todos estos versículos, porque todo esto habla de lo mismo. Éxodo capítulo 19, versículos del 10 al 13.
Y Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor. Ojo, aquí la palabra término significa límite. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o aceiteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Pero quiero que tú veas esto. Dios dice: yo me voy a manifestar delante del pueblo, pero Moisés, haz algo. Primero, pon un límite. La gente no se puede pasar de este límite, porque si alguien se pasa de ese límite, va a sufrir las consecuencias. Y las consecuencias eran la muerte. Mira, un irreverente piensa de sí mismo que solo es alguien chistoso, ¿verdad? Que solo es alguien ocurrente y que él puede decir cosas de Dios o de la iglesia o de la Biblia o de lo que sea. Puede hacer chistes blasfemos o decir tontería y media y que no va a sufrir las consecuencias. El asunto, hermano, es que se está metiendo en problemas muy serios. El Señor dijo: no crucen los límites. Yo me voy a manifestar a ustedes, pero si alguien se pasa ese límite, va a morir. Yo le decía hace un momento, la irreverencia es la marca de nuestra época. En el pasado, aquellos que ya rebasamos los 25 años, como yo, ¿va? En el pasado, a nuestros padres o a nuestras madres les tratábamos con mucho respeto. Incluso no permitían que les habláramos de tú. Les hablábamos por lo general de usted. Pero esta generación moderna nos ha enseñado que los padres deben ser los mejores amigos de los hijos, ¿verdad? Y muchos padres han creído esa teoría y dicen: no, pues para que mi hijo me quiera, yo voy a ser así como su mejor cuate. Y entonces, si el padre no enseña ciertos límites, los hijos pueden tratarlo, pues como mi cuate. Y pueden ser irrespetuosos, pueden ser groseros, pueden hablarles como si fueran iguales, ¿verdad? Como si fuéramos lo mismo. Bueno, y el papá dice algo y el hijo grita más, y la mamá dice algo y la hija se levanta, y como si fuéramos iguales. Porque dicen, trata a tus hijos como si fueran tus amigos. Esta generación es una generación sumamente irreverente, profana, que se pasa de los límites. Esta misma generación es donde se predica un cristianismo superficial, ¿verdad? Un cristianismo que se ha vuelto muy popular, hermano, muy popular. Porque para algunos Dios dice: es que Dios es mi Padre, y eso es cierto. Pero en el cristianismo contemporáneo dice: pero Dios es como un padre moderno. O sea, tú puedes al mismo tiempo cuestionarle y hablar y no respetar y gritar y decir tontería y media. Dios es mi cuate. Él es mi cuate, Él me tiene que comprender. Y ese cristianismo, hermano, es un cristianismo muy superficial, pero al mismo tiempo es muy popular. Muy popular. Sí. Dios y yo somos socios. Es como mi brother. Pero, hermano, por más que los valores sociales cambien, hay ciertas cosas que nunca van a cambiar. Usted y sus hijos no son iguales. Por más que el psicólogo fulanito de tal diga que usted y sus hijos son iguales, son lo mismo, pueden ponerse al tú por tú,
Eso no es cierto. Si usted no quiere causarle un daño a sus hijos, sobre todo si son hijos pequeños, que viven todavía bajo su casa, no les haga ese mal, creyéndoles, haciéndoles creer que somos iguales. Bueno, del mismo modo con Dios. Usted y yo no somos iguales con Dios y nunca lo vamos a hacer. Nunca. Eso es evidente, ¿verdad? Todos dirían, amén, es cierto, pues ¿cuándo vamos a ser como Dios? Pero a veces con nuestras faltas de respeto, con nuestras irreverencias, es como si se nos hubiera olvidado esa realidad y alguien se tiene que encargar de recordarlo. Salomón en nuestro texto principal dice, mientras que Dios está en el cielo, dice, tú y yo estamos en la tierra. Eclesiastés 5:2. Es cierto, Dios se ha acercado a nosotros. Es cierto, Dios no se avergüenza de llamarse Padre nuestro, no se avergüenza de que seamos sus hijos, aunque créame, aunque Dios es sublime y está por lo más alto de lo alto, Él todavía nos mira a nosotros, nos mira como el barro que somos y dice, ellos son mis hijos, pero no podemos tratarlo de igual a igual. Por lo menos no sin ser insensatos o necios, y tampoco sin sufrir las consecuencias. Porque aquel que traspase los límites, dijo Dios, va a sufrir el juicio. Quiero hablarle en segundo lugar de respetando la casa de Dios. Allá en Génesis capítulo 28, quiero que me acompañe, se cuenta la historia de Jacob, que una vez va camino de Harán y la noche lo sorprende. Y llegó a cierto lugar, dice ahí la Biblia, y pasó ahí la noche y se durmió. A simple lugar, ese lugar donde Jacob estuvo, de Génesis 28, no era algo pues como muy especial, ¿verdad? Pero Jacob ahí tuvo una manifestación de Dios. Pero ¿qué te parece si mejor lo leemos? Génesis 28, del 10 al 17. Mira lo que dice la Escritura. Génesis 28, del 10 al 17. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar. Es un cierto lugar, pon atención a eso. Y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pon atención a eso. Jacob no sabía que Dios estaba ahí. Versículo 17, y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora quiero que tú veas la reacción de Jacob cuando se dio cuenta del lugar en el que él había pasado la noche. Dice que cuando él pudo reconocer que Dios se había manifestado y le había hablado unas palabras, ese lugar ya no se volvió aquel lugar común y corriente que era cuando él llegó. Dice, él llegó a cierto lugar, un paraje ahí en medio del camino. Pero cuando hubo una manifestación de Dios, dice la Biblia que Jacob tuvo miedo. Eso es lo que dice nuestra versión, nuestra traducción. Pero la traducción más correcta es
él sintió reverencia. Es la palabra hebrea yaré. Él tuvo una reverencia, un respeto muy profundo por ese lugar. Dijo, esta es la casa de Dios. Dice, yo no sabía que esta era la casa de Dios. Y luego él menciona algo, qué terrible es este lugar. Ahora, cuando la Biblia dice que Jacob tuvo miedo y que qué terrible es ese lugar, está usando la misma palabra, yaré, miedo. Pero no es el miedo que uno siente como cuando un perro te va correteando para morderte y tú sientes miedo. No, es un respeto muy reverente. Dijo, este es un lugar donde Dios está. Y entonces su actitud hacia ese lugar cambia por completo. Dice, este es un lugar terrible, digno de respeto, digno de consideración, digno de toda mi reverencia. ¿Por qué? Si solo era un lugar. Sí, pero era el lugar en donde Dios había manifestado a su vida y le había hablado acerca de su destino. En nuestro texto principal de esta mañana, Salomón nos da un consejo muy sabio. Dice, cuando fueras a la casa de Dios, cuida tus pasos. Mira cómo caminas en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es un lugar terrible, un lugar digno de todo tu respeto y de toda tu reverencia. En el libro del Éxodo, el que sigue a Génesis, hay otro ejemplo de lo que te acabo de decir. Se trata de Moisés y está ahí en Éxodo capítulo 3. Mira, Moisés ya llevaba muchos años pastoreando su rebaño de ovejas, ¿verdad? Y un día él llevó a su rebaño y se acercaron hasta el monte Horeb. Pero una vez que se acercaron, él vio algo que lo dejó sorprendido. Acompáñame a leerlo. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice de esta manera la escritura, Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 5. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Moisés de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Ve lo que dice el versículo 5. Y dijo, no te acerques, no pases los límites. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Ahora piense por un momento en Moisés y su rebaño. ¿Cuántas veces habrían pasado por ese lugar? Llevaba 40 años prácticamente trabajando de pastor. Le aseguro que no era la primera vez que pasaba por ese lugar y no parecía nada de extraordinario, pero cuando la presencia de Dios se manifestó en ese lugar que parecía tan ordinario, Moisés tuvo una revelación. Esto es una tierra santa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está ahí. Ahora Moisés, hermano, ignoraba cómo comportarse dentro de un lugar santo. Entonces Dios tuvo que enseñarle, ¿verdad? Usted véalo ahí en el versículo 5. No fue que Moisés se quitó los zapatos que llevaba puestos. Fue Dios quien le dijo, Moisés, respeta los límites. Quita tu calzado del pie, porque el lugar en el que tú estás es una tierra santa. Moisés tuvo que aprender a comportarse dentro de un lugar santo. Mire, cuando una persona común, una persona ciudadano común y corriente, tienen una entrevista
con un miembro de la realeza o con un personaje de alta investidura como un presidente o un primer ministro, hay un equipo, ¿verdad? Hay personal tanto de ese rey o de ese presidente que se acerca y le dice, por ejemplo, un niño que va a ir a recibir un reconocimiento de manos del presidente. Lo asesoran. Dice, mire, usted debe llegar con este tiempo de anticipación, debe venir vestido de manera formal, no puede hacer esto. Y dan toda una serie de instrucciones, lo que se conoce como el protocolo. ¿Por qué? Son una serie de formalidades que deben observarse cuando uno está en presencia de un personaje de alto rango. Le dice, ¿sabe qué? Mire, usted no puede llegar tal vez mascando chicle o no puede venir de esta manera. Usted tiene que guardar cierta reverencia. Por ejemplo, cuando alguien es invitado a comparecer ante la reina de Inglaterra, el grupo de protocolo le dan ciertas instrucciones. Si usted es un hombre, usted no debe llegar y extenderle la mano a la reina o de codito o de puñito o decirle, ¿qué pasó, mi reina? ¿Cómo está? No. De hecho, si usted lleva sombrero, el protocolo dice que debe usted quitarse el sombrero y debe hacer una inclinación leve con la cabeza. Ahora, si usted es una dama y va a presentarse delante de la reina, usted tiene que hacer una genuflexión, o sea, una leve inclinación de su cuerpo. No puede usted pasar antes que ella. Y no puede llegar con confiancitas. Ahora, aquí vamos a hablar, acá no tenemos reyes, pero vamos a hablar, por ejemplo, del presidente. Si está, por ejemplo, estamos como ahorita un grupo de personas sentadas y entra el presidente de la República, ojo, todo esto es protocolo, todo esto es real, y entra todos, el grupo de protocolo le dice, va a entrar el presidente, por favor todos de pie. Y todos se ponen de pie hasta que él toma su lugar o él se sienta si es en una reunión y todos pueden sentarse. Ahora escuche, tal vez usted y yo que somos medio plebeyos, así medio como de repente el barrio nos aflora, dice, qué exagerado, qué sangrones, pues ni que de veras. No, le voy a decir algo, ese es el protocolo. Es una muestra de respeto, de reverencia a una persona que está en un cargo o en una dignidad. Es solamente eso. Si usted dice, no, yo no lo voy a hacer, créame que seguramente va a venir algún miembro de la Guardia Real y lo va a echar fuera porque dice, usted no está cumpliendo con el protocolo. Ahora hay personas que piensan, hermano, que la iglesia es todo menos un lugar santo, menos un lugar de respeto. Llegan a la iglesia como si llegaran al mercado o al parque o a la casa de su comadre, llegan tarde, llegan haciendo ruido, llegan con el teléfono, mascando chicle, trayendo cosas, interrumpiendo, mandando mensajes, moviendo las sillas y dicen, pues ¿qué tiene? Pensamos que está bien. Pero no está bien. Este es un lugar de respeto. Este es un lugar de reverencia. Mire, tal vez esto no sea un lugar tan lujoso como el Palacio de Buckingham. Tal vez este no sea un lugar tan imponente como el Palacio Nacional. Pero esta es la casa de Dios y merece respeto. Y necesitamos aprenderlo. Yo le dije, Jacob no sabía dónde estaba. Él dijo, esta es la casa de Dios y yo no lo sabía. Moisés no sabía cómo comportarse en un lugar santo, así es que Dios se tomó el tiempo para enseñarle, Moisés, quítate los zapatos. No profanes este lugar, no pases los límites. Ahora yo sé que este es un tema espinoso, hermano, porque no siempre se va a aceptar la corrección en un punto como esto. Pero le voy a decir algo, el respeto que nosotros podemos tener por Dios y por su casa
tiene que ver con quién es Dios para nosotros. Si para nosotros Dios es sagrado, créame, su casa va a ser digna de todo respeto, va a ser un lugar santo. Va a decir, no, espérate, tranquilo, esta es la casa de Dios. Pero si para nosotros, Dios es un papá moderno, es cuate, y bueno, y últimamente, pues si no quiere, créame, su casa no va a merecer ningún respeto. A mí nadie me va a decir cómo comportarme en la iglesia, van a pensar algunos. A las pocas semanas que abrimos, hermano, llegó una mujer con un titipuchal de niños, y de todos sus niños, todas eran niñas menos el más chiquito, que era niño, era varoncito. Cuando venían, en ese tiempo estábamos nomás a la mitad del local, cuando venían, híjole, era toda una revolución, porque llegaba el niño que, como era el único niño, era el más chiquito, era el más consentido y era el más tremendo. Así es que el niño llegaba y hacía maroma y media. Se tiraba de panza en la alfombra. O sea, estábamos como ahorita, yo predicando o en la alabanza, el niño se tiraba de panza en la alfombra, se ponía, si alguna de sus hermanas no lo complacía en algo que él quería, que él pedía, empezaba la chilladera, el pataleo, echaba competencias conmigo a ver quién de los dos hacía más ruido, y créame, muchas veces me ganó. Y eso que él no tenía micrófono, yo tenía el micrófono y él se oía más que yo. Pasaron algunos servicios, yo esperaba como que la mamá agarrara la onda, pero nunca agarró la onda. Entonces, una vez, media predicación, el niño está otra vez aquí rodándose en la alfombra, tirado, dándose vueltas, y tuve que interrumpir el servicio y decirle a la mujer que se encargara de su niño. Bueno, eso fue suficiente para que se ofendiera y dejó de venir a la iglesia. Y luego le preguntamos, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no has venido? ¿Ya no te hemos visto? ¿Ya no? ¿Cómo están? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, es que ya no voy a ir a la iglesia, dice, para que mi niño ya no dé guerra. Y yo me quedé pensando, dije, wow, o sea, esa es la solución. Bueno, si a mi niño no lo dejan rodar por la alfombra y no lo dejan hacer ruido y no lo dejan hacer escándalo, entonces mejor ya no voy, para que ya no dé guerra. Y me puse a pensar, dije, entonces, ¿qué pasará cuando ese niño no se comporte en la escuela y la maestra le llame la atención? ¿También lo va a cambiar de escuela? O cuando crezca y entre a trabajar y se convierte en un joven o en un hombre, y como nadie le ha puesto un límite desde chiquito, nadie le ha enseñado, escuche a lo que me refiero, enseñar. Dijo Jacob, yo no sabía que esta era la casa de Dios, pero después lo aprendió. ¿Qué va a pasar cuando ese niño crezca y sea un joven o un hombre y entre a trabajar y le digan, oye, acá no puedes llegar borracho a trabajar, compadre? No. Y que venga la mamá, no, le dijeron, ven, te cambio de trabajo, mijo. ¿Por qué? Ahora, piensa en esto. No le estoy diciendo que este niño era el Chucky. Bueno, a veces parece el Chucky. Pero era un niño como cualquier otro, hermano. Mire, yo tengo un niño. Y los niños son inquietos, son tremendos, energéticos, distraídos, juguetones. Eso es normal. Eso es parte de ser niños. Todos fuimos niños. Pero aquí, hermano, es donde entra alguien más maduro que debe enseñarle a comportarse ciertas cosas. Los niños, y en varias ocasiones hasta los adultos, necesitamos aprender cómo comportarnos dentro de la casa de Dios. Necesitamos saber que hay, si bien un protocolo rígido, ¿verdad? Que eso tampoco es un lugar, que no es un mercado, no es un parque, no es la sala de tu casa, no es tu patio de juegos. Esto es la casa de Dios. Entonces, ¿qué? Entonces no me va a dejar comportar como yo quiera. Entonces, no, que mucho amor. Me dijeron que viniera a la iglesia, que aquí había mucho amor. Bueno, al igual que con Moisés, necesitamos aprender lo que antes no sabíamos.
Le digo que profano puede significar también ignorante. Y no está mal, todos somos ignorantes de ciertas cosas, pero cuando alguien se da la libertad o la oportunidad de enseñarnos, podemos aprender. Porque así como hay gente que piensa que este es un parque, un mercado o un carnaval, no, discúlpeme, pero no. Esto es un lugar de respeto y hay una manera de comportarse aquí dentro. Primera de Timoteo capítulo 3. Mira nomás para que vea que no es porque el pastor está amargado y que diga, ay, qué sangrón el pastor. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, le dice Pablo a uno de sus discípulos que ya era pastor, y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte o cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para que sepas cómo debes comportarte, Timoteo. Y ahora tú le vas a enseñar a la gente. Esto te lo escribí, mira, Timoteo, en la iglesia uno debe comportarse así. ¿Sale? Ok. Ya aprendiste, ahora tú enséñaselo a los demás, que hay una manera de comportarse dentro de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Mire, yo insisto mucho con esto. Necesitamos aprender, y se lo he dicho últimamente, aquí venimos a aprender, ¿verdad? No se trata aquí de herir y de, ya veo ustedes así, no, de aprender. Mire, cuando yo llegué a la iglesia, hermano, no, yo llegué hecho un desastre. Yo venía ya a la iglesia, ya llevaba tiempo de unas semanas de converso, y yo venía a la iglesia muy contento, eso sí, hasta eso sí le puedo decir, muy contento, era, es día de servicio, y yo me iba a la iglesia, unas semanas de haberme salvado, pero iba muy contento, pero llegaba con mis pantalones de mezclilla, de esos rotos. En ese tiempo se estilaba mucho traer los pantalones de mezclilla rotos, o sea, de hecho eran nuevos algunos, pero así te los vendían, rotos, con mis tenis de lona, mis playeras de Metallica, de Jimi Hendrix, y yo llegaba con mi Biblia, hermano, ya vine a la iglesia, y gloria a Dios, y ahí me veía yo levantar mis manos adorando al Rey, con mi playera aquí de calaveras y cosas así. Pero un día alguien me enseñó, un día alguien me dijo, hermano, esta no es una indumentaria correcta para venir a la casa de Dios. Y sí, tal vez como usted al principio dije, ¿qué? Pues yo vengo a adorar a Dios. Pero después aprendí, porque todos llegamos así, Jacob, Moisés, yo, usted, cualquiera llegamos así, pero alguien debe enseñarnos y decir, hermano, tú no puedes conducirte así en la casa, no puedes pasar ciertos límites, y eso es discipulado, hermano. Esto es discipulado. Que yo les enseñe estas cosas es discipulado, aprender cómo conducir. ¿Y yo de dónde lo sé? A mí alguien me lo enseñó. Y a su vez, a ese que me lo enseñó, se lo enseñó otro. Eso es lo que hay que hacer. La reverencia, hermano, el respeto. Le digo, no venimos ni al mercado, ni al carnaval, ni al parque. No está usted en la sala de su casa. Ahora, la reverencia a la casa de Dios no tiene que ver solamente con niños rodando en la alfombra o con una vestimenta inadecuada. Tiene que ver muchos otros aspectos. Vea, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis acá. Los discípulos, los que están sirviendo en el ministerio, digo, bueno, hermano, ahí está, por ejemplo, Uriel. Dije, bueno, Uri, tú ya vas a formar parte del ministerio, vas a tener que cambiar cierta indumentaria. Y traté de explicarle así de grosso modo. Mira, porque es por respeto, es porque tú eres la imagen de la iglesia, es porque esto es lo digno. No digo que Uriel venía mal antes, ni traía playeras de calaveras, pero ve a Uriel ahorita de vestir con su saco, su corbata. Lo vi en la mañana, le dije, Uriel, qué elegante te ves. Hermano, hermana, pero no nomás es para hombres, es para mujeres.
La reverencia a Dios tiene que ver no con cosas superficiales, ¿verdad? Aunque alguien puede decir, qué superficial, pues qué tiene que ver la ropa, o qué tiene que ver que el niño ruede en la alfombra. Yo le decía hace un momento, tiene que ver con cómo vemos a Dios. Si para nosotros Dios es digno de respeto, créame, todo lo que tiene que ver con Dios va a ser digno de respeto. Pero si para nosotros, Dios no es importante, o sea, Dios tiene que aguantar, Dios tiene que conformarse, entonces Dios, Dios se va a tener que conformar según nosotros con las obras, ¿va? Las obras de nuestra consagración, las obras de nuestro dinero, las obras de nuestro tiempo, pues no es mucho. Mire, la puntualidad o la impuntualidad hablan mucho de nosotros, hermano. De verdad. Aquí estamos entrando a un tema espinoso, para bien o para mal. La impuntualidad dice cosas horribles de nosotros. Y espero que no le pase lo que le pasó a un hombre, que es que iba un hombre, llegó a una reunión corriendo y se asoma a un lugar así, como ve gente reunida, y dice, disculpe, aquí es la reunión de personas impuntuales. Y le dice uno de los que están ahí, fue ayer. Ay, bueno, no te preocupes, pásale, dice, todos acabamos de llegar. A él le doy tiempo para que dijera el chiste. Hermano, a veces podemos ser así. ¡Ay, el servicio! Sí, fue ayer, pero ven, apenas estamos todos aquí. Hay lugares a donde llegamos a tiempo, ¿verdad? Si no llegas con el médico, con el dentista en el tiempo que te citó, tú sabes que vas a perder tu cita. Si tú llegas tarde a tu trabajo, tú sabes que primero te van a regañar, o te van a descontar, o si tu patrón es más canijo, te va a correr, va a decir, oye, pues pasó. Va a ser como un ex jefe de la oficina que se paraba ahí con reloj en mano ahí, buenos días, contador. Bueno, y lo hacía así porque era tarde y todos corriendo. ¿Por qué somos capaces de llegar puntuales con el médico, con el dentista, con el cliente, con el patrón? Pero la casa de Dios, pues, no importa. Total, me tienen que aguantar. Pero le voy a decir algo. Es una falta de respeto horrible. Si usted tuviera una cita con el presidente de la República y le dijera, bueno, a ver, fulanito de tal, fulanita de tal, nos vemos a las 9 de la mañana, le aseguro, mire, le apuesto lo que quiera, que usted no llega a las 10, quitado de la pena y más vale tarde pero sin sueño, no, le aseguro que una de dos, usted encuentra la puerta cerrada y un presidente adentro muy ofendido por esa falta de respeto, y seguramente ya no lo volvería a invitar. Ahora, ¿por qué? Porque uno con ciertas personas sí puede tener esas precauciones, pero con Dios no. Ay, hermano, pues Dios es amor, Dios respeta. Sí, es cierto, Dios es amor, la Biblia lo dice. Pero también la misma Biblia dice que Dios es un gran rey y que su nombre es temible entre todas las naciones. O sea, su nombre es digno de ser respetado. Y este punto, hermano, este punto de la puntualidad, valga la redundancia, aquí es donde va a aflorar nuestra madurez o nuestra inmadurez, ¿verdad? Porque así como la mujer esta que le decía hace un momento, se ofendió solo porque le dije, oye, tienes que enseñar a tu niño que aquí no es el parque, mira, mi intención no era ofender, mi intención era ayudar. Yo estaba viendo un problema que si no se trataba a tiempo después, créame, o sea, si ese niño, porque era un niño chiquito, como unos 4 o 5 años, si ese niño desde ahorita no le enseñaban a respetar o a moverse dentro de límites, cuando ese niño tenga 15 o 18 años, Dios mío, va a ser un dolor de cabeza. Pero la mujer simplemente se ofendió. Dijo, no van a dejar que mi niño ruede o que mi niño haga ruido, entonces mejor me voy.
no fue una actitud muy madura. No fue una actitud de decir, oh, bueno, no lo había visto. Porque mira, hay puntos ciegos, todos tenemos puntos ciegos, cosas que no vemos de nosotros mismos. Pero cuando alguien en amor, en Cristo sobre todo, te dice, oye hermano, checa esto, oye hermana, creo que esto no está bien, toma cartas en el asunto. En vez de ofenderte, deberías decir, oh, creo que no lo había visto así. Y tomar cartas en el asunto. Yo tenía que tratarlo algún día. Al principio no le decía nada. Eran mis veces en donde decía, bueno, yo creo que ella va a agarrar la onda, pero hay algo que es cierto. Debemos tener respeto por todas las cosas de Dios. En nuestra puntualidad, en nuestra manera de vestir, en nuestro comportamiento, no vamos a andar aquí con el teléfono y mandando mensajes y mandando estados y rollos de esos, porque este no es el lugar. ¿Por qué? Pues sí, ¿qué? ¿Su iglesia qué tiene? Pues haga de cuenta que es la zarza del monte Oreb. Nada de extraordinario. Haga de cuenta que es Betel, donde se durmió Jacob. Nada de extraordinario. Lo que le hace extraordinario es cuando Dios se manifiesta ahí. El Señor Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es la presencia de Dios la que santifica el lugar. Y uno debe tener ese respeto y decir, oh, estoy delante de un gran rey y me debo comportar como tal. Quiero cerrar este mensaje y que Dios habla a nuestros corazones. Cierro con esto, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículos del 28 al 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Vamos a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Y siempre digo esto, en reverencia, en respeto. Hermanos, sin el respeto, la sociedad sería más caótica de lo que es en este momento. ¿Por qué cree que hay tantas cosas horribles en la sociedad? ¿Por qué se han disparado los índices de violencia, de criminalidad, de delitos? Por la falta de respeto. Por la falta de reverencia. Estamos en una generación moderna, en donde los límites son mal vistos, en donde no se le puede decir a un niño y a veces ni siquiera a un adulto cómo debe comportarse o los límites dentro de los que debe convivir con los demás. Eso ha dado paso a personas que no son capaces de oír un no, personas que no son capaces de tolerar la frustración, personas violentas, personas agresivas, porque alguien no les puso un no a tiempo. La irreverencia es la marca de nuestra generación. Desafortunadamente eso no siempre es exclusivo, un problema exclusivo de allá afuera. Eso ha penetrado en la iglesia a través de los payasitos cristianos, a los cómicos que pueden hablar cosas de Dios, de Cristo, de la Biblia y aparentemente solo es un chiste, solo es un buen tiempo, solo es un buen momento, pero hay algo irreverente en todo eso. Ahora, yo le decía hace un momento, la irreverencia tiene que ver con nuestra percepción de Dios. Si para nosotros Dios es santo, Dios es sagrado, créame,
su casa y todo lo que tiene que ver va a ser sagrado. Vamos a tratar de conducirnos en respeto, en reverencia, pero sí, para nosotros Dios no es la gran cosa, o sí, pero es como alguien que no tiene mucha importancia. Entonces créeme, podemos venir y hacer y deshacer, y si escuchamos una amonestación como esta, tal vez el corazón se va a endurecer y va a decir, bueno, ¿y por qué me tiene que decir? Y mejor ya no voy a venir, y mejor ya no voy porque últimamente a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Eso, un irreverente, es alguien torpe, insensato, necio. Judas en su carta dice, es como un animal que solo habla por hablar. Suena muy duro, suena terrible, lastima, pero muchas veces necesitamos ver esos puntos ciegos para poder abrir los ojos, y como Dios le dijo a Moisés, Moisés, no te acerques de esa línea, mejor quítate los zapatos, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. No es que en ese lugar hubiera un gran templo levantado, no es que en ese lugar hubiera algo muy imponente ni lujoso, era una simple zarza, un arbusto, hermano. Era un arbusto ardiendo. ¿Qué de extraordinario tenía? Que Dios se había manifestado a Moisés en ese lugar. Yo sé que aquí Dios se ha manifestado a la vida de usted, que Dios le ha hablado, que Dios le ha hablado de destino, de promesas, que Dios ha hecho milagros con usted. Este es un lugar santo porque Dios está aquí y necesitamos aprenderlo. Todos llegamos así. Leo que yo la primera vez que llegué a la iglesia, o las primeras veces, yo iba mal, y no nada más en indumentaria, en cosas, en actitudes, en rollos en mi cabeza, pero gracias a Dios que hubo quien me enseñó, y ahora yo puedo enseñarlo a los demás, porque ese es mi trabajo como pastor, hermano. Yo no estaría haciendo mi trabajo de una manera competente si yo no le enseño estas cosas. No es mi afán ofender, no es mi afán simplemente herir y ya y dejarlo, no, sino decir, hermano, tenemos que tener aquí un punto de respeto. Mientras la iglesia está ahí haciendo esos tratos con Dios, meditando en lo que acaba de escuchar, tal vez hasta pidiendo a Dios perdón, Señor, perdóname por estas faltas de respeto que yo no sabía que eran como tales faltas de respeto, pero hoy te prometo, Señor, que voy a tomar cartas en el asunto y voy a mejorar. Mientras usted está haciendo eso, yo quiero dirigirme a personas que se encuentren en este lugar, o que estén aquí afuera, o que estén mirándonos en las redes sociales y no tienes a Cristo en tu corazón. Bueno, yo quiero invitarte a que hoy tú recibas al Señor Jesús en tu corazón. Que tú lo recibas, que tú le pidas a Él que te perdone, que Él venga a tu vida. Si tú eres esa persona, aquí en donde estés, levanta solamente tu mano y déjame orar por ti. Gracias a Dios. Te voy a pedir algo. Que tú repitas esta oración junto conmigo y que lo hagas de todo tu corazón. Eso es lo único que se necesita. Hazlo en serio, hazlo con fe y hazlo de corazón, y créeme, Dios hoy va a perdonarte todos tus pecados, sea cuales sea que hayas cometido. Así hayas hecho lo peor de lo peor, si tú hoy vienes a Cristo, Él te va a perdonar. Repite estas palabras después de mí, si es que tú quieres recibir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti, pidiéndote perdón, porque reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo, que no te he dado a ti el primer lugar. Pero hoy te pido, Señor, que tú me perdones, porque tu palabra dice que tú eres bueno y que tú eres fiel para perdonarnos cuando nos hemos equivocado. Hoy te pido, Señor, permite que mi nombre pueda ser escrito en el libro de la vida. Transforma mi corazón, cámbiame, lávame,
Hazme una nueva creación. Hoy te recibo, Señor Jesús, como mi Señor, como mi Salvador, y te doy la gloria a ti. Amén.